Las dos clases anteriores, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dio una muy bella introducción a lo que es celebrar el misterio cristiano, cómo celebramos nuestra fe, y veíamos que en la liturgia en general, pero en los sacramentos en particular, las gracias, la salvación que Cristo nos dio en su misterio pascual, en su pasión, muerte y resurrección, que ya lo vamos a celebrar en la semana que viene. Bueno, esa salvación, ese torrente de salvación que Cristo nos regaló, nos dio gratuitamente, esa salvación se actualiza, se hace presente aquí y ahora en los sacramentos, en la liturgia en general, pero en los sacramentos en particular. Esa bella introducción ya la tuvimos en estos lunes pasados. A partir de este lunes vamos a ir viendo cada uno de los sacramentos. No va a ser una plática prebautismal. Vamos a tener elementos de las pláticas prebautismales, pero no es una plática prebautismal. Vamos a ver la teología de los sacramentos, cada uno su fundamentación, por qué lo celebramos, cómo lo celebramos y cuál es el fin. Entonces le vamos a dedicar a este lunes al sacramento del bautismo. En esta primera mitad de la clase vamos a ver los números 1210 al 1245 con una fundamentación bíblica y una fundamentación teológica. Y en la segunda parte del catecismo, en la segunda parte de esta clase, perdón, vamos a ver ya cosas muy concretas de la celebración. Entonces vamos a ver en esta primera mitad de la clase los números del catecismo de 1210 al 1245. ¿De qué nos hablan estos números, estos primeros 35 números? El sacramento del bautismo como tal. Lo primero que va a responder el catecismo de la iglesia es: ¿qué es lo primero que nos dice el catecismo sobre el bautismo? ¿Qué es lo primero que nos va a decir? El catecismo va a iniciar la catequesis diciendo que el bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, es la base, de ahí partimos. Este sacramento del bautismo nos borra el pecado original, nos hace hijos e hijas de Dios, cristianos y miembros de la iglesia. Primero es el fundamento, es la base, es la puerta. No se puede recibir ningún otro sacramento si no se está bautizado. Es el fundamento, el inicio de la vida en Cristo, que nos va a borrar el pecado original, nos hace hijos de Dios, cristianos y miembros de la iglesia. Es lo que vamos a ver básicamente en esta primera mitad de la clase. El número 1213 del Catecismo dice: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico, la puerta de la vida en el Espíritu. Lo va a citar todavía en latín como lo hacían los padres de la Iglesia. Vite spiritualis ianua. Significa la puerta de la vida en el Espíritu. Es la puerta de la vida de la gracia, la puerta de los sacramentos, la puerta de nuestra vida con Cristo. Por eso es el fundamento. Y dice, la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. No se puede recibir ningún otro sacramento si no se está bautizado. Dice adelante el catecismo en el número 1213: por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Esta palabra es clave, regenerados. Durante todo el rito del bautismo lo utiliza el ritual. Regenerados, ¿por qué? Porque hemos sido generados a la vida, a esta vida humana, a esta vida biológica, pero el bautismo nos va a regenerar en la vida espiritual. De pasar de ser criaturas, pasamos a ser hijos e hijas de Dios. Por eso dice regenerados como hijos de Dios. De ser criaturas a ser hijos e hijas de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Todo esto, estos números lo van a desarrollar y van a fundamentar esto. ¿Por qué se le llama bautismo? Bautismo viene del griego baptisein, que significa sumergir. Por lo tanto, cuando el ministro dice yo te bautizo, significa yo te sumerjo. Y ahorita vamos a ver por qué a este sacramento se le llama sumergir. Por eso viene del griego baptisein. Dice el número 1214. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el cual se celebra. ¿Y cuál es este rito? Bautizar.
Baptizein en griego, que significa sumergir, introducir dentro del agua. Recuerden que originalmente se bautizaba en el río. Bueno, ya la iglesia fue creciendo, hay lugares donde no hay ríos y se ha ido adaptando este sacramento, pero originalmente era en un río, ¿verdad? Pero ahora se hace en un bautisterio, donde está el agua bautismal. Pero es este sumergirse en el agua, se introduce en el agua, la inmersión en el agua que simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él. Fundamentado en donde Romanos 6 del 3 al 4, Colosenses 2:12. Sale por la resurrección con Cristo como una nueva criatura. Quien es bautizado, nueva criatura es. De ser criatura ahora pasa a ser hijo e hija de Dios. Esto está fundamentado en 2 de Corintios 5:17, Gálatas 6:15. Ahí están las citas bíblicas que fundamentan el bautismo. Ya saben, por brevedad de tiempo, no las vamos a leer aquí, pero ustedes con calma y sin prisa pueden ir a estas citas bíblicas. Este material saben muy bien que lo van a recibir en los grupos de WhatsApp a través de Vanessa. Bien, ¿por qué el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno? Así se llama al que se va a bautizar como adulto, al catecúmeno en la muerte de Cristo. Si tú y yo estamos bajo el agua por un tiempo prolongado, nos vamos a morir. Esta agua significa la muerte y salir de esta agua significa la vida. Eso es lo que significa el rito del bautismo. Se introduce en el agua y ahora se derrama agua en la cabeza del bautizado y es sepultarse en Cristo para resucitar con él a una nueva vida, la vida que creo que Dios nos ha dado en el sábado santo, en el domingo de resurrección. Esa vida se recibe aquí y ahora en el rito del bautismo. 1214, ahí están las citas bíblicas. ¿Qué otros nombres recibe este sacramento? También se le llama baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo. Esta palabra regeneración es clave en el sacramento del bautismo. ¿Por qué? Porque estamos siendo generados, engendrados nuevamente, pero ahora a la vida espiritual, a la vida en el Espíritu. También se le llama sacramento de iluminación. Vamos a ver cómo lo desarrolla el catecismo. El número 1215 dice, este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. No es algo que se me ocurrió a mí, está ahí en la carta a Tito, capítulo 3 versículo 5. San Pablo le llama así al bautismo. Está recibiendo el baño de regeneración y renovación del Espíritu. ¿Por qué? Porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Así lo dice Jesús a Nicodemo. Para poder entrar en el reino de Dios hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu Santo. ¿Y eso dónde sucede? En el bautismo. Por eso tenemos que bautizar a los recién nacidos lo más pronto posible, ya que han sido engendrados a la vida terrenal, también tienen que ser engendrados a la vida espiritual y tener ya la puerta abierta en el reino de los cielos. Por eso se le llama la puerta, el fundamento de la vida cristiana, el fundamento y la puerta de los sacramentos. Número 1215. El número 1216 dice, este baño es llamado también iluminación. ¿Por qué? Porque quienes reciben esta enseñanza, es decir, quienes reciben la catequesis propia para el bautismo, su espíritu es iluminado. Así lo dice San Justino en su apología, en su defensa de la fe cristiana. Dice que el espíritu de los que reciben la catequesis porque quieren ser bautizados son iluminados habiendo recibido en el bautismo al Verbo, es decir, a Cristo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre y mujer. Por eso el signo de la vela. Cuando una vez que ella es bautizada, la criatura o va a ser bautizada, recibe esta vela que significa esta luz. Va a comenzar a ser un hijo e hija de la luz verdadera que ilumina a todo hombre. ¿Quién es esta luz verdadera? Cristo. El bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo e hija de la luz y en luz él mismo.
Ahí están las citas bíblicas. Juan 1:19, Hebreos 10:32, Primera de Tesalonicenses 5:5, Efesios 5:8. Todas estas citas bíblicas nos hablan del bautismo como este sacramento de iluminación. Hermanos, hermanas, nosotros ya estamos bautizados. Tenemos que vivir en la luz de la gracia. Tenemos que vivir en la luz de la palabra. No podemos vivir en las tinieblas del pecado. No podemos vivir en las tinieblas de la ignorancia. No podemos vivir en las tinieblas de la superstición. A veces le damos más validez, le damos más fuerza a la oscuridad de las supersticiones, horóscopos, amarres, desamarres, tarot, magia negra, magia blanca, etcétera. Y ya tenemos la luz en sí misma cuando fuimos bautizados. Vamos a ver cómo esto no será en automático. Esta luz es una semilla que se tiene que ir se tiene que crecer, se tiene que fortalecer. Pero aquí comienza, en el bautismo comienza. Número 1216. ¿Qué fundamentos bíblicos existen sobre el bautismo, además de los que ya hemos hablado, que fundamentan el sacramento en sí mismo? El catecismo nos dice que hay prefiguraciones en el Antiguo Testamento. Ojo aquí, no se habla de bautismo en el Antiguo Testamento, pero ya hay pasajes que nos hablan de la gracia salvadora del agua bautismal. Y eso es lo que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la institución de Jesús. Jesús instituye este sacramento. Vamos a ver qué es eso de prefiguraciones en el Antiguo Testamento. Nuevamente, el Antiguo Testamento no habla del bautismo, pero ya encontramos prefiguras, figuras que nos van a preparar para entender el sacramento cuando Cristo lo instituye. ¿Qué prefiguraciones hay en el Antiguo Testamento sobre el bautismo? Hay tres prefiguraciones, nos dice el catecismo. Uno es el diluvio, el otro el paso del Mar Rojo y el otro el paso del Jordán. Vamos a ver el primero. 1219. La iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En efecto, por medio del agua del diluvio, unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvados a través del agua del diluvio. Recordemos ese pasaje, perdón, en el libro del Génesis, Noé, que construye un arca porque las aguas van a purificar la tierra, van a transformar la tierra, y a través de las aguas del diluvio, ellos son salvados. Entonces aquí la iglesia ve cómo en Noé hay una prefiguración. No está todavía el bautismo ahí, pero estas aguas del diluvio transforman la tierra y por ellas son salvados 8 personas. Primera de Pedro 3:20. Número 1221, va a decir el catecismo. Sobre todo, el paso del Mar Rojo, verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, es el que anuncia la liberación obrada por el bautismo. Yo creo que los que estamos aquí, o la gran mayoría, estamos familiarizados con ese pasaje. Lo vamos a escuchar en la tercera lectura, en la vigilia pascual, el sábado santo, el paso por el Mar Rojo. Cómo pasar a través de las aguas del Mar Rojo, el pueblo de Dios pasa por ellas sin morir y a través de pasar por esas aguas, va a ser liberado de la esclavitud para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Pasar por el agua del bautismo es precisamente pasar y morir al pecado para vivir en la nueva regeneración, en la nueva vida, de los hijos e hijas de Dios. Y en el número 1222 dice, finalmente el bautismo es prefigurado en el paso del Jordán, porque el pueblo de Dios recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham, imagen de la vida eterna. La promesa de esta herencia bienaventurada se cumple en la nueva alianza. Pasan por el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Esta tierra prometida, que es ya una figura de la vida eterna. Pasamos por las aguas del bautismo para allá, desde aquí y ahora, ser coherederos de la vida eterna. Entonces, estas tres figuras que vemos en el Antiguo Testamento que nos hablan cómo a través del paso del agua se recibe la libertad, se recibe la salvación, se recibe una vida nueva. Estas figuras del Antiguo Testamento nos hacen entender lo que Jesús ya hace en el Nuevo Testamento.
¿En qué pasaje del Nuevo Testamento se expresa el sacramento del bautismo? Muy claro. En el mandato que da Jesús a los apóstoles en Mateo 28:19. Ahí Jesús instituye el sacramento del bautismo. Dice el número 1223. Todas las prefiguraciones de la antigua alianza culminan en Cristo Jesús. Comienza su vida pública después de hacerse bautizar por San Juan Bautista en el Jordán, haciendo referencia a Mateo 3:13. No, ojo aquí, el sacramento, disculpen, el bautismo que recibe Jesús por Juan el Bautista no es el sacramento que nosotros recibimos. Ese bautismo era un bautismo de conversión. Pero cuando Cristo acepta ser bautizado por Juan, ahí comenzará la vida pública, ahí comenzará la predicación de Jesús y comenzará el anuncio del reino de los cielos. Y después dice, en su resurrección, después de la resurrección es cuando confiere Jesús esta misión a los apóstoles. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes. No dice bautizando a los mayores de edad. Bauticen, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos como bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Estas tres acciones son los que verdaderamente implica el bautismo. Hacer discípulos. ¿Cómo se van a hacer discípulos? Bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo trinitario. Y junto con esto, junto con el bautismo, no es opcional, junto con eso, enseñándoles a cumplir, es decir, guardando los mandamientos de Jesús. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:19-20, que hace referencia a Marcos 16:15-16. Está ahí. Aquí es el momento fundacional donde Jesús instituye el bautismo. Como puerta, ¿para qué? Para ser discípulos y para guardar la vida eterna. ¿Qué relación hay entre el bautismo y la iglesia? ¿Por qué este sacramento se da en la iglesia? Dice el catecismo, después de Pentecostés, una vez que el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia en Pentecostés, la iglesia no ha cesado de administrar el sacramento del bautismo, no ha cesado y no cesará, no dejará, porque este es el mandato, vayan y hagan. Número 1226 dice, desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. En efecto, San Pedro declara a la multitud, conmovida por su predicación, cuando Pedro recibe el Espíritu Santo en Pentecostés, y en la primera predicación de Pedro, le dicen a Pedro cuando lo escuchan, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro va a decir, convertíos, conviértanse y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ojo aquí nuevamente, porque los hermanos cristianos no católicos dicen que no es un error de la iglesia bautizar desde pequeños. Aquí Pedro no dice convertíos y que cada mayor de edad se haga bautizar. No, que todos se hagan bautizar, no solamente los mayores de edad. Todavía más adelante dice el número 1226. Los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús, judíos, hombres temerosos de Dios, paganos, es decir, cualquiera, de cualquier raza, de cualquier credo, mientras que quiera ser discípulo de Jesús, tiene que bautizarse. Es necesario el bautismo para tener la vida y el discipulado en Jesús. ¿Lo encontramos dónde? Está en Hechos 2:41, Hechos 8:12-13, Hechos 10:48, Hechos 16:15. Date cuenta que el Hechos de los Apóstoles es el libro de los primeros años de la iglesia. Y lo que la iglesia hace para comenzar esta nueva vida en Cristo es el bautismo. El bautismo aparece siempre ligado a la fe. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa, declara San Pablo al carcelero en Filipos. Y el relato continúa. El carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Hechos 16, 31, 36. En Hechos de los Apóstoles, cada vez que se habla de que familias enteras se bautizaban, ya nos hace referencia que el bautismo de los niños
Está desde los primeros años de la iglesia. Aquí ya tenemos el testimonio de toda la familia de Filipos bautizándose, no solamente los mayores de edad. Vamos a ver más adelante testimonios de familias enteras que se bautizan, chicos y grandes. Es la puerta, es la puerta de la vida en Cristo. Vamos a ver aquí, y aquí lo quise poner porque si ustedes están leyendo los números del catecismo, lo vamos a ver en este sacramento y en los demás sacramentos, el catecismo utiliza mucho una palabra, mistagogia. Híjoles, qué palabra, qué significa eso, ¿verdad? Vamos a despertarnos tantito. Si nos estamos durmiendo, vamos a despertarnos con esta palabra, mistagogia. ¿Qué es eso de mistagogia de la celebración? Son dos palabras griegas, misterion y ago. Mistagogia es conducir al misterio. Es el itinerario de la celebración del sacramento. Lo podemos decir con palabras más comunes entre nosotros, el rito del bautismo. El rito, vamos a ver que hay diferentes signos, diferentes señales, diferentes signos que van a conducirnos al sacramento en sí mismo. Y aquí lo vamos a ver. Cuando ustedes vean en el catecismo la palabra mistagogia, la mistagogia o mistagogía del bautismo, la mistagogía de los sacramentos es todos esos símbolos que se realizan durante la celebración del bautismo, durante el rito del bautismo, que nos hablan de lo que se está sucediendo ahí. Vamos a verlo poco a poco. En pocas palabras, es el ritual, es los pasos que suceden en el bautismo. No es la preparación, no es la catequesis, no es la plática presacramental, es lo que sucede a partir de que decimos en el sacramento del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí ya comienza la mistagogia. Vamos a ver estos pasos para que el bautismo se vaya celebrando. ¿Cómo se desarrolla el sacramento del bautismo? ¿Cuáles son los elementos de esta mistagogia? La señal de la cruz, anuncio de la palabra de Dios, hay un exorcismo en el sacramento del bautismo, ahorita lo vamos a ver, la bendición del agua, el rito esencial, cuando el ministro le dice yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo, ese es el rito esencial, la unción con el crisma, la vestidura blanca y la bendición. Todos esos ritos, todos esos símbolos son la mistagogia del bautismo. Cada uno está ahí no por casualidad, están ahí para iluminar a los que están recibiendo, a los que están participando de ese sacramento, de la gracia que están recibiendo. Y es lo que vamos a ver aquí. Primero comienza la señal de la cruz. Al comienzo de la celebración señala la impronta, es decir, el sello de Cristo sobre el que va a pertenecer y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. Por eso es la señal de la cruz, esa vida que Cristo nos ha traído con su muerte en la cruz y con su resurrección, comienza ahí en cada sacramento. Cada sacramento comienza con la señal de la cruz, porque en los sacramentos vamos a recibir la vida que ya Cristo nos dio con su sacrificio en la cruz. Cada sacramento es una actualización de lo que pasó en el Calvario y de lo que pasó en el sepulcro, la muerte y la resurrección. Por eso iniciamos con la señal de la cruz cada sacramento, pero bueno, iniciamos así el sacramento del bautismo, número 1235. Número 1236 dice, el anuncio de la palabra de Dios ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita la respuesta de la fe inseparable del bautismo. Cada sacramento tiene una liturgia de la palabra. Hay una lectura, hay un salmo, hay un evangelio. Se lee la palabra de Dios porque va a iluminar a los que van a recibir el bautismo. En efecto, dice, el bautismo es de un modo particular el sacramento de la fe, por ser la entrada sacramental en la vida de la fe. Por eso no se debe de omitir la proclamación de la palabra de Dios en el sacramento del bautismo. Está significando esto. Profe Leiva, yo fui a un bautismo y en ese bautismo no leyeron ninguna lectura. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo y comenzó y ya empezaron a echar agua en la cabeza de los bautizados. ¿Es válido? Sí, sí es válido. Pero todos estos ritos, no, como nuevamente es la mistagogía, es la manera de que los que están participando de ese sacramento entiendan la gracia que están recibiendo. ¿Es válido el bautismo? Sí. Pero si falta estos elementos, disculpen, si faltan estos elementos, bueno.
ese sacramento es válido, pero no hay toda la catequesis, no hay todo el rito, no queda incompleto, pero pierde riqueza. ¿Por qué? Porque entonces ya le vamos perdiendo sentido a lo que estamos haciendo. De eso el catecismo nos va a hablar mucho al final de esta clase. Es ahorita ver todos los elementos que acompañan el sacramento del bautismo. Número 1237. Puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, que es el diablo, ese es uno de los efectos del bautismo, renunciar al pecado, morir al pecado y renunciar a Satanás, dice, se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato. Yo sé que ahorita aquí, si muchos de nosotros escuchamos la palabra exorcismo, podemos pensar en el exorcismo al estilo de las películas de Hollywood, ¿verdad? Donde hay una persona endemoniada, la cabeza de la persona está dando vueltas como reilete, tal vez la persona endemoniada está caminando como araña en el techo de la casa o está vomitando verde y eso es un exorcismo. No, no, no. En la iglesia, bíblicamente, litúrgicamente, sacramentalmente, un exorcismo es una renuncia al diablo, al pecado y a sus seducciones. Y en el rito del bautismo hay varios exorcismos. Lo dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1237. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos, o bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. Así preparado puede confesar la fe de la Iglesia, a la cual será confiado por el bautismo. Entonces ya aquí el catecismo nos dice que hay varios exorcismos. Uno es cuando recibe el óleo de los catecúmenos en el pecho. Hay dos unciones en el bautismo, uno es en el pecho, otro es en la cabeza. El de la cabeza es ya el sacramento en sí mismo. La unción en el pecho, donde está recibiendo la fuerza el bautizado para vencer al pecado, para vencer las tentaciones, donde va a recibir la fuerza de Cristo para luchar contra el mal. A ese ya es un exorcismo. Cuando el ministro impone su mano en la cabeza del niño, este es otro exorcismo. Y cuando hay un exorcismo, cuando se va a renovar las promesas bautismales, cuando se les dice a los papás y padrinos, renuncias a Satanás y dices, sí, renuncio, ese es un exorcismo. Nadie está vomitando verde, nadie le está dando vueltas como reilete la cabeza, nadie está caminando como araña en el techo, pero ahí hay un exorcismo. Nuevamente, esto otro, que a veces será así, no estoy negándolo, pero eso es Hollywood. Esos son los efectos especiales de Hollywood. Aquí está habiendo un exorcismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está renunciando al demonio, se está renunciando al pecado y se hace la profesión de fe para vivir como hijos e hijas de Dios. Ese es el exorcismo. Número 1237 del Catecismo que está citando a su vez a Romanos 6:17. El agua bautismal es otro elemento del sacramento del bautismo. El agua bautismal es entonces consagrada mediante una oración de epíclesis. Ya habíamos visto esta palabra en clases anteriores. La voy a poner aquí en el chat para tener la definición. Epíclesis es la invocación del Espíritu Santo. Viene del griego, invocación del Espíritu Santo. Ahí está. Cada vez que el ministro, en este caso el sacerdote, el obispo, impone las manos en lo que se va a consagrar, porque van a ser los sacramentos, en este caso el agua. Cuando el sacerdote impone su mano en el agua y mete su mano en el agua, ahí se está invocando al Espíritu Santo, ahí hay una epíclesis, dice aquí el número del catecismo. Es entonces consagrar esta agua mediante una oración de epíclesis en el momento mismo o en la noche pascual, la iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo, es decir, que por medio de Cristo, el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua, a fin de los que sean bautizados con ella, nazcan del agua y del Espíritu. Se consagra el agua. Hay una epíclesis. Esta oración es en la noche de la vigilia pascual, la noche del sábado santo. Si pones mucha atención, qué bueno que estamos teniendo esta plática, este tema hoy, porque la mitad
quienes van a la vigilia pascual en la noche del sábado santo, la mitad de la vigilia pascual habla del agua y del bautismo. ¿Por qué? Porque Cristo, en la noche de la vigilia pascual vamos a celebrar la resurrección de Cristo. ¿Dónde recibimos la vida nueva de la resurrección de Cristo? En el bautismo. Lo que pasó en el sepulcro en la noche del sábado, la madrugada del domingo, esa gracia que sucedió ahí, se recibe aquí y ahora en el bautismo. Pon atención a las oraciones de la vigilia pascual. Más de la mitad de ellas hacen referencia al agua y al bautismo. Entonces, la oración que se hace para consagrar el agua bautismal es en la noche del sábado santo o bien durante la celebración del rito del bautismo. Dice el número 1239. En la iglesia latina, es decir, de Occidente para acá, no la iglesia de Oriente, la iglesia latina, esta triple infusión va acompañada de las palabras del ministro. Fulanito, fulanita, yo te bautizo en el nombre del Padre. Ahí hay una infusión, es decir, se derrama agua en la cabeza del bautizado, de la bautizada, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una triple infusión. El bautismo tiene que ser trinitario porque ese es el mandato de Jesús. En las liturgias orientales, es decir, del otro lado del mundo, allá en Asia, en África, en otros países que no tienen nuestro rito latino, en las iglesias orientales, estando el catecúmeno vuelto hacia el oriente, es decir, vuelto hacia donde sale el sol, el sacerdote dice, el siervo de Dios, la sierva de Dios, fulanito, fulanita, es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras invoca a cada persona de la Santísima Trinidad, la sumerge en el agua y la saca de ella. Es la triple infusión, tiene que ser de esa manera. Es el bautismo trinitario. Para que sea válido, tiene que ser así. No solamente en el nombre de Jesús. Cuando el bautismo solamente es en el nombre de Jesús, no es válido. Ahí sí hay que bautizar a la persona. Pero mientras la persona reciba un bautismo trinitario, ese bautismo es válido. Hay otras iglesias cristianas no católicas, como los anglicanos, que tienen un bautismo trinitario. Ese bautismo es válido y el catecismo lo va a reforzar más adelante. Pero bueno, está también la triple infusión. Entonces ya llevamos varios elementos de esta mistagogia. Iniciar con la señal de la cruz, la palabra de Dios, los exorcismos, el agua y ahora la triple infusión. Dice el número 1241, otro elemento de esta mistagogia. La unción con el santo crisma. Óleo perfumado y consagrado por el obispo. Significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido. Eso significa la palabra Cristo, ungido. Cada vez que somos ungidos somos cristificados. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. Cristo es sacerdote, Cristo es profeta y Cristo es rey. Y nosotros, cuando somos injertados en la vida de Cristo, somos cristificados, también tenemos este sacerdocio bautismal, también somos profetas y también somos reyes. Y de eso ya hablamos mucho en al final de la primera parte del catecismo. Aquí lo podemos volver a retomar si ustedes lo gustan al final de la clase. Número 1243. La vestidura blanca. Simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo. Así dice San Pablo a los Gálatas en Gálatas 3:27. Ustedes ya se han revestido de Cristo por el bautismo. Ha resucitado con Cristo. El cirio que se enciende en el cirio pascual significa que Cristo ha iluminado al neófito. ¿El neófito quién es? El que ha nacido a esta nueva vida, a esta vida espiritual, a la vida auténtica. En Cristo los bautizados son la luz del mundo. Así dice Cristo, sean sal de la tierra y luz del mundo. Mateo 5:14, Filipenses 2:15. El bautizado es hijo de la luz y tiene que iluminar a los que están alrededor. Número 1243. El nuevo bautizado es ahora hijo de Dios en el Hijo único. Puede ya decir la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro. Por eso al final del todo el rito, viene el Padre nuestro, porque ya ese bautizado, esa bautizada, ya no nada más le puede llamar a Dios mi creador. Ahora también ya le puede decir Padre nuestro.
El bautizado, la bautizada, ya puede decirle a Dios Padre. Quien no está bautizado solo le puede decir creador. Es una criatura, pero comienza a tener la dignidad de los hijos e hijas de Dios a partir del bautismo. Por eso el Padre Nuestro es parte del sacramento del bautismo, de la celebración del sacramento del bautismo. Síntesis a esta primera parte. El bautismo es el fundamento de la vida cristiana. Vamos a resumir lo que hemos visto hasta esta primera parte. El bautismo es el fundamento, es la puerta, es el inicio. No se puede avanzar en la vida cristiana. Más bien, no hay vida cristiana si no se ha bautizado. En el Antiguo Testamento hay anuncios. Estas prefiguraciones son anuncios. ¿Cuáles son estos anuncios de las aguas bautismales? El agua del diluvio, el paso del Mar Rojo, el paso del Jordán. Jesús instituyó el sacramento del bautismo en Mateo 28:19. A partir de ahí, la Iglesia no ha dejado de celebrar el sacramento del bautismo. Y la celebración del bautismo tiene un rico simbolismo. Todos los elementos que ya vimos ahorita, como se dan cuenta, no son unos adornos, no es para que las fotos salgan más bonitas, sino que todos estos elementos están girando en torno a la gracia que se está recibiendo. Muy bien, vamos a ir ahora a la segunda parte de la clase y saben que vamos a tener un momento para hablar, para compartir y preguntar y profundizar al final de la clase. Pero ahora vamos a ver los números 1246 al 1284. Esta parte era muy teológica, muy teórica. Ahora vamos a ir a cosas prácticas del sacramento del bautismo. ¿De qué nos hablan estos números? El catecismo va a responder cuatro preguntas. ¿Quién puede recibir el bautismo? ¿Quién puede bautizar? La necesidad del bautismo y la gracia del bautismo. Es lo que vamos a ver en esta segunda parte de la clase. Primero, ¿quién puede recibir el bautismo? Toda persona humana que no esté bautizada. Todo humano, no los animales. Los animales no son bautizados. Los animales son bendecidos, pero no son bautizados. ¿Por qué? Porque el bautismo es para los hijos e hijas de Dios. Los animales son criaturas. Toda persona humana que no esté bautizada puede recibir el bautismo. Dice aquí el número 1246 del Catecismo. Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano. Así lo dice para que no nos quede dudas. Todo ser humano, no todas las criaturas. Olvidémonos de bautizar a los animales. Bendecimos a los animales, pero no los bautizamos. Aún no bautizados y solo ellos. Todo ser humano no bautizado y solo él. Aquí ya vamos a ver una cita del Código de Derecho Canónico. CIC significa Código de Derecho Canónico. Por eso el catecismo se abrevia como CEC. Está en latín. CIC es la abreviatura oficial del Código de Derecho Canónico. Lo estoy poniendo aquí en el chat. Código de Derecho Canónico en el canon 864, así lo dice. El Código de Derecho Canónico es como la constitución de la Iglesia. Todas las leyes de la Iglesia están en el Código de Derecho Canónico. Entonces, estas leyes de la Iglesia en el número 864 dicen que solamente el ser humano, todo ser humano no bautizado, y solo él puede ser bautizado. Catecismo de la Iglesia Católica 1246. ¿Cómo se llama el proceso que debe pasar un adulto que quiere recibir el bautismo? Esto ya es en cuanto a los que tienen uso de razón. Se le llama catecumenado. Un catecúmeno es un adulto o un adolescente, alguien que ya tiene uso de razón, que no es un bebé de meses, que ya tiene conciencia y uso de su libertad y que quiere ser bautizado. Ese es un catecúmeno. Y el proceso es un catecumenado. Esta palabra la vamos a escuchar mucho en la vigilia pascual. ¿Por qué? Porque nuevamente la vigilia pascual es celebrar la vida que Cristo resucitado nos ha dado con su resurrección. Dice el número 1248 del Catecismo. El catecumenado o formación de los catecúmenos tiene por finalidad permitir a estos catecúmenos, en respuesta a la iniciativa divina y en unión con una comunidad eclesial, llevar a madurez su conversión y su fe. ¿Qué significa esto? Dice, permitir a los catecúmenos en respuesta a la iniciativa divina. ¿Cuál es la iniciativa divina? ¿Cuál es la iniciativa de Dios? Que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen a al conocimiento de la verdad.
En base a esta voluntad de Dios que quiere que todos los hombres se salven, la respuesta de la iglesia es formar y acercar a los catecúmenos a una vida eclesial, porque a través de la vida eclesial llevan a la madurez su conversión y su fe. Ningún sacramento es privado. Ningún sacramento es para una vivencia exclusiva de los demás. Los sacramentos se reciben en la iglesia. Esto nos ayuda a entender cómo a veces se busca un bautismo privado. Es que quiero un bautismo privado, quiero un bautismo en mi casa, quiero un bautismo en mi casa de campo. No, el sacramento del bautismo tiene que ser en la iglesia. ¿Por qué? Porque es un sacramento de la iglesia. Y esto nos lo va a decir el catecismo aún mucho más al final de la clase. ¿Qué otros sacramentos reciben los adultos que se bautizan? Un catecúmeno, cuando recibe el bautismo, también recibe la confirmación y recibe la Eucaristía, que son los sacramentos que le llamamos de iniciación cristiana. Bautismo, confirmación y Eucaristía se reciben juntos en el catecúmeno, los va a recibir juntos. En muchas de nuestras parroquias, cuando se van a bautizar catecúmenos en la vigilia pascual, ahí reciben la confirmación y reciben la Eucaristía. El adulto lo va a recibir todo junto como catecúmeno. En los niños, pues va siendo gradual. En la medida en la que van tomando uso de conciencia de la gracia que se ha recibido en el bautismo, en su momento recibirán la comunión y recibirán la confirmación. ¿Por qué? Porque el grado de conciencia se va despertando y la catequesis adecuada a su capacidad se va recibiendo. Un catecúmeno ya tiene esta capacidad. Por eso se le prepara para recibir los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía. Así nos lo dice el catecismo. ¿Se debe esperar a ser adulto para recibir el bautismo? El catecismo es muy claro. No, no se tiene que esperar a ser adulto para recibir el bautismo. Lo correcto es recibir el bautismo de niños. Lo dice así el número 1252. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial, es decir, no tenemos recuerdo porque fue desde el principio. No hay una fecha específica. Desde los orígenes de la iglesia se ha bautizado a los pequeños. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Es decir, de por ahí de los años 115 ya hay testimonios escritos, pero no significa que ahí comenzó, sino que desde el inicio se ha bautizado a los pequeños. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, desde los apóstoles, cuando casas enteras recibieron el bautismo. Y ahí están las citas bíblicas. Ahorita veíamos Hechos 16, 15, 33 con el centurión. Está Hechos 18, 8. Está Primera de Corintios 1, 16, donde también se haya bautizado a los niños, porque las familias enteras se bautizaban. Aquí lo voy a decir con mucho respeto. No tengo intención de ofender a nadie. Lo estoy diciendo con mucho respeto, pero sí lo estoy diciendo con claridad a partir de esta enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica. Los padres que no procuran bautizar a sus hijos de pequeños son unos padres irresponsables. Hay una irresponsabilidad tremenda al no buscar que los niños se bauticen de pequeños, por las causas que quieran. Me ha tocado muchas veces ir a misiones y dicen las familias, es que estoy esperando que vengan, bueno, yo vivo en el norte de México, vivo en la frontera con Estados Unidos, es que estoy esperando que los padrinos vengan de Estados Unidos, es que todavía no he encontrado al padrino, la madrina que tiene dinero, no he encontrado un padrino solvente para mis hijos, para mi hijo, para mi hija. Es que quiero que el padrino o la madrina sea mi hermano o mi hermana y van a venir hasta el año que viene. Es que los iba a bautizar este año, el año pasado, pero no vinieron, entonces tengo que esperarme hasta el otro año. Y socializamos los sacramentos, materializamos los sacramentos. Aquí ya estamos entendiendo de qué se trata el sacramento, cuál es la voluntad de Jesús, qué es lo que se está recibiendo, cómo inicia la vida en el Espíritu, es a través del bautismo. Quienes papás y mamás que no se preocupan por el bautismo de sus hijos son unos padres irresponsables. Lo digo con mucho respeto. No quiero ofender a nadie, pero a partir de esta enseñanza, esto es lo que sucede ahora en nuestra iglesia.
Socializamos los sacramentos y ese niño, esa niña llega a los 3 años, a los 5 años, a los 7 años y no está bautizado. Es que no tenemos dinero para bautizar. Es decir, porque tienen que hacer una fiesta grande. Ahorita ya los bautismos, me toca verlo a mí. Los bautismos ahora se contratan grupos en vivo, se hace un gastadero tremendo para bautizar, para bautizar, se hace un gastadero tremendo, pero lo que veíamos en la clase anterior, es difícil dar la donación a la iglesia. Cuando se está dispuesto a gastar, no sé qué tanto en cerveza, no sé qué tanto en arreglitos, en adornitos, socializamos los sacramentos. Vamos a ir más adelante. ¿Qué relación hay entre la fe y el bautismo? El bautismo nos da la fe como semilla que debe crecer. No es una fe ya acabada, es el inicio de la fe que tiene que crecer. Lo dice así el número 1253 del Catecismo. El bautismo es el sacramento de la fe. Hace referencia a Marcos 16:16. Pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. La fe no crece sola, la fe crece en comunidad. Solo en la fe de la iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Al catecúmeno o a su padrino se le pregunta, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y ellos van a responder, la fe. ¿Qué pides qué pides a la iglesia? El bautismo. ¿Qué pides con el bautismo? Pides la fe. Esa fe que está ahí sembrada, pero que se tiene que alimentar, se tiene que desarrollar. Dice el número 1256. Son ministros ordinarios del bautismo el obispo y el presbítero, y en la iglesia latina también el diácono. La iglesia latina, todos nosotros, los que estamos acá en el continente americano y en Europa, que es lo que se le llama como Occidente, esa es la iglesia latina. La iglesia oriental, pues para ellos solamente es el obispo y el sacerdote. Para la iglesia latina, el obispo, el presbítero y el diácono son los ministros ordinarios del bautismo. Dice aquí el catecismo, en caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizado, no tienes que estar bautizado en caso de emergencia para bautizar. Puede bautizar si tiene la intención requerida y utiliza la forma bautismal trinitaria. Ojo aquí, porque esta es una condición para todos los sacramentos, que el sacramento se realice con la intención de la iglesia, como la iglesia lo quiere hacer, que quiere que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y se utilice la fórmula trinitaria. Tú como laico, si un niño está en peligro de muerte, si una persona adulta está en peligro de muerte, no ha sido bautizada, tú ahí lo puedes bautizar. Fulanito, fulanita. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En caso de emergencia, ese es un bautismo válido. Tú puedes bautizar. Yo puedo bautizar en caso de emergencia. La intención requerida, ¿cuál es la intención? En cada sacramento hay una intención específica. Para el bautismo dice, la intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la iglesia al bautizar. La iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios. Me pasé. Primera de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y en la necesidad del bautismo para la salvación. Aquí salta la pregunta que veíamos al final de la clase pasada. ¿Qué sucede con los que mueren y no se bautizan? Vamos a ir para allá. Dice el número 1284. En caso de necesidad, toda persona puede bautizar. En caso de necesidad, hay peligro de muerte, toda persona puede bautizar con tal que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. Voy a poner un ejemplo más claro. Por ejemplo, alguien que se hace pasar por sacerdote. Usa la vestidura del sacerdote, no es un sacerdote consagrado, no es un sacerdote ordenado, hay falsos sacerdotes, dicen todo en la misa como lo dice un sacerdote y a veces hasta lo pueden decir mejor, pero no es la intención de la iglesia que ese bautizado consagre. No, su bautismo no da para eso, no está ordenado para consagrar. Ese sacramento de la Eucaristía no es válido porque no lo está haciendo con la intención de la iglesia. Lo que quiere, la intencionalidad de la iglesia es requisito para cada sacramento.
Y lo que la intención de la iglesia en el bautismo es, nuevamente, lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso cualquier persona en caso de gravedad, en caso de emergencia, puede bautizar. Que haga, dice, con tal que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia y que derrame agua sobre la cabeza del candidato diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la fórmula trinitaria. ¿Por qué es necesario recibir el bautismo? Es el camino ordinario para la salvación. Dios tiene caminos extraordinarios. Dios no está atado a sus sacramentos. Pongámosla así. Hay papás que dicen, no, yo no quiero que mi hijo se bautice de pequeño, él que ya cuando tenga uso de razón, cuando sea un adulto, él decida si quiere bautizarse. Híjoles, no quiero decir una mala palabra, pero es que esto cada vez es más común. Aquí no te voy a decir que es una completa tontería. Es una completa tontería pensar, yo no voy a bautizar a mi hijo, a mi hija, porque él va a tener que decidir si se quiere bautizar. Yo le preguntaría a ese papá o a esa mamá, oye, ¿y si tu hijo te dice, oye, mamá, yo no voy a ir a la escuela, no quiero ir a la escuela, no me metas en la escuela? ¿Qué mamá o papá va a decir? Yo no voy a meter a mi hijo a la escuela hasta que él sea adulto y tenga uso de razón y que él decida si quiere ir a la escuela. Si ese niño tiene una enfermedad y ese niño o esa niña dice, no mamá, no quiero ir al doctor, no quiero que me vacunes. Ese niño o esa niña está enferma, tiene una enfermedad. ¿Qué mamá o papá va a decir, no, mi hijo está enfermo, pero yo no lo voy a llevar al doctor, yo no lo voy a inyectar porque él no lo quiere? Que él cuando sea adulto decida si se quiere inyectar o quiera ir al doctor. Así de absurdo es, así de absurdo es aquel que dice que no va a bautizar a sus hijos hasta que ellos decidan. No son tus hijos. Bueno, son prestados. A final de cuentas son hijos e hijas de Dios. Y la voluntad de Dios para ese hijo que Dios te ha prestado es que se salve. Y aquí lo está diciendo el catecismo. El camino ordinario para la salvación es el bautismo. Lo dice el número 1257. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Lo dice Jesús en Juan 3:5. Por ello manda a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. Mateo 28:19-20. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Marcos 16:16, nuevamente no lo digo yo, lo dice el catecismo. Todavía más lo dice el número 1257 del catecismo. La iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. La iglesia no conoce otro medio. Este es el medio que Jesús nos dio para iniciar en esta vida eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos. Aquí nos salta otra pregunta que ya pues también es tristemente es cada vez más común. Oh, es que aborté a mi hijo, aborté a mi hija y me dijeron que podía bautizar a ese bebé abortado. No, los sacramentos son para los vivos, no son para los muertos. Los sacramentos son para la vida, no son para la muerte. Si tú has abortado, ¿qué puedes hacer? Bueno, si te puedes confesar, confiésate, haz la penitencia, reparación que te pide el sacerdote y reza por ese hijo, esa hija que abortaste y que no fue bautizado. Reza para que esté en la misericordia de Dios y porque no, nuevamente aquí lo decíamos, esos bebés que mueren sin ser bautizados, no es que hayan rechazado el bautismo, no lo rechazaron. Por lo tanto, no se les puede imputar un pecado. No rechazaron el bautismo, no pudieron ser bautizados. ¿Qué podemos decir sobre los niños que mueren sin recibir el bautismo? Aquí el catecismo lo dice muy claramente. La iglesia los confía a la misericordia de Dios. El amor de Jesús por los niños
nos lleva a confiar en su salvación. Lo dice así el número 1261. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hacen el rito de las exequias por ellos. Y en los ritos de exequias, es decir, cuando tenemos una misa por un difunto, y especialmente por los niños, muchas de las oraciones hacen esto, por los niños que no son bautizados, se confían a la misericordia de Dios. En efecto, dice el catecismo, la gran misericordia de Dios que quiere nuevamente, este es el fundamento, quiere que todos los hombres y mujeres se salven, primera de Timoteo 2:4, y la ternura de Jesús con los niños que les hizo decir, que hizo decir Jesús, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. Papás irresponsables, no impidan que sus hijos se acerquen a Jesús. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Nos permite confiar en que haya un haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Hay un camino de salvación. ¿Cómo es? No lo conocemos. El medio ordinario es el bautismo. Pero, dice aquí, pero esto es más apremiante aún la llama. Por eso es más apremiante, más urgente aún la llamada de la iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Dios no está atado a sus sacramentos. Si un papá y una mamá, por la razón que sea, le negó el bautismo a sus hijos, eso no significa que Dios no los puede salvar. Hay caminos que Dios conoce para salvarlos. El camino ordinario, el bautismo, lo dice el catecismo. Dice el número 1283. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la liturgia de la Iglesia nos invita a tener confianza en la misericordia divina y a orar por su salvación. Es lo que podemos hacer. ¿Qué perdona el bautismo? El pecado original. Además, si los hay, se perdonan todos los pecados personales. En el caso de los adultos, de los catecúmenos, todos los pecados personales se borran. En el caso de los niños, no. ¿Por qué? Porque no hay pecados personales. No hay un uso de conciencia todavía. Solamente se borra el pecado original. Pero ya en los adultos, todos los pecados personales. Es una purificación total. Muy bien, ¿cómo se expresa lo que pasa en nosotros en el bautismo? Nos volvemos nuevas criaturas en Cristo. Ya está llegando el final, voy a dejar ahí, en las últimas diapositivas, están ahí los números, pero voy a dejar ahora un espacio, ¿para qué? Para preguntas y comentarios. Síntesis. Toda persona humana no bautizada debe recibir el bautismo. El ministro ordinario es el ministro sagrado, entiéndase, obispo, sacerdote y diácono. En caso de peligro de muerte, cualquiera puede bautizar, aunque no esté bautizado. A los niños que murieron no bautizados, los confiamos a la misericordia de Dios. Muy bien, voy a ir habilitando sus micrófonos. Ujú. A ver. Ah, habilitar, ocultar. Ok, aquí está. Reactiva. Ok. Ahí ya ustedes pueden activar su micrófono para hablar. Antes de eso voy a dar los avisos. Ya el otro lunes es lunes santo. Semana Santa no tenemos clase. Y el lunes de Pascua tampoco. Vamos a tener clase hasta el 13 de abril. Y vamos a ver el sacramento de la confirmación. Ahí les van a pasar los números para que sepan. Quienes ya no han recibido el certificado, los que ya presentaron el examen de la primera parte del catecismo y no han recibido su certificado, es porque Vanessa no tiene sus correos electrónicos. Sus certificados ya están listos, solo comuníquense con Vanessa para que les hagan llegar su certificado a su correo electrónico. Ahora sí, adelante. Quien guste usar el micrófono, tenemos estos minutos. Buenas noches, profesor. Le saluda Hilda de Ecuador. Tengo una consulta. Por lo general, no entiendo muy bien el significado o de dónde viene la palabra catecúmenos. Si me podría explicar, por favor. Claro que sí. Catecúmeno es todos los adultos que no han sido bautizados. Ese es catecúmeno. Déjame ver si puedo encontrar aquí la raíz etimológica, porque es de la palabra, de una palabra griega. Pero catecúmeno significa adultos que no han sido bautizados.
y por eso están en un catecumenado. Ok, viene aquí del griego, que significa, catecúmeno significa el que está siendo instruido. Viene de la palabra griega catecúmenos, el que está siendo instruido. Lo voy a poner aquí en el chat para que lo tengan ahí. Eso significa la palabra catecúmeno, que ya en la iglesia es los que se están preparando para ser bautizados. Pero en sí mismo, catecúmeno significa el que está siendo instruido. Muy gentil, profesor, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Profesor, Sí, sí, ¿no? yo tengo otra pregunta. Cuando una persona está en la religión católica, que fue bautizado por sus padres de niño, él crece y se hace a la religión no creyente y se hace bautizar. ¿Ese bautismo es válido o es pecado? No es pecado porque no está haciendo una acción mala, no está transgrediendo la ley de Dios, pero no es necesario. Por lo tanto, no es válido. El bautismo válido es el que recibe por primera vez el bautismo trinitario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si hay alguien que pertenece a otra comunidad que no es católica y viene a la Iglesia Católica y fue bautizado con un bautismo trinitario, no tiene que volverse a bautizar. Se hace un rito de recepción dentro de la comunidad católica, pero no se vuelve a bautizar. El bautismo se recibe una sola vez y para siempre. Ok. Otra pregunta. Bueno, en mi hijo bueno, lo he educado como en la religión, pero se casó con una persona que no está ni bautizada, es catecúmeno, pues, y yo le decía que bautizara a sus niños. Él accedió a bautizarlo, pero lo bautizó en una iglesia que le hicieron todo el procedimiento que es, como dice usted, en Trinitario, y le hicieron el rito perdón, de todo igual, pero fue solamente la celebración del bautismo. Ese también es válido. Se hizo creo que en una iglesia donde no creen en el Papa o no obedecen al Papa, algo así. Ya, mientras haya sido un bautismo trinitario con agua, un bautismo trinitario es válido. Muchas gracias, profe. Con gusto. Buenas noches. Adelante. Sí, soy Gladys. Yo, el bautismo de los niños no nacidos, y tengo que añadir algo, porque, y por experiencia, creo que a mucha gente en el grupo ya han oído mi testimonio, que yo fui una persona que cometió el grave pecado de aborto. Y cuando yo entré a caminar con el Señor, y el Señor empezó a obrar en mí. Él empezó a sacarme ese pecado, porque no es un pecado que mucho uno quiere, que es fácil de sacar, a veces uno lo guarda tanto. Pero el Señor, en su Espíritu Santo, pegó a... Y una de las cosas que primero me acuerdo que fue un proceso, y un proceso largo, es yo empezar lo primero que puso en mí es yo empezar a preguntarme qué pasó, qué pasaba con el espíritu, qué pasó con el espíritu de ese niño. Y entonces, ahí me llegó alguna contestación, pero yo no estaba segura. Y entonces también el bautismo y el de escoger un nombre. Todo esto fue algo espiritual porque no tenía ayuda de la iglesia, de un sacerdote así, ni del catecismo lo había leído para ese tiempo. Y entonces, una vez, para hacerlo rápido, pasé por algunos procesos. Ya había escogido un nombre. ah, Se me reveló por sueño también el género, y entonces hasta ahí pude escoger el nombre, pero que yo no sabía cómo era esto. Se me estaba dando que había que bautizar, pero que yo no sabía cómo se hacía esto, porque yo no estaba muy todavía muy abierta tampoco a las cosas espirituales, muy espiritual.
pero fui a una misa en mi parroquia que hizo un cura carismático. Y ahí en esa misa, él dijo, aquí hay una mujer que quiere bautizar a su hijo no nacido. Y yo seguida me dio en el corazón que era yo, porque estaba en ese proceso y estaba en esa intranquilidad de cómo se hace eso ahora de bautizar a esa alma. Y entonces, cuando él hizo eso, él dijo eso, él empezó a hacer como el rito, decir, yo bautizo, y ahí entonces yo puse seguida en mi mente, todo en mi mente, el nombre, y entonces él hizo el bautismo, ese es bautismo espiritual. Más tarde, después de eso, veo al padre Teo, que era un padre carismático también, en que todo el proceso en que espiritualmente me puso el Espíritu Santo, lo describió el padre Teo en ese proceso. O sea que lo recibí como si fuera una confirmación de que sí, todo esto vino de él, el Espíritu Santo, y de lo que el Espíritu Santo me estaba haciendo pasar. Entonces, y entonces, eh, eh, una vez le pregunto al Señor, Señor, esto es una cosa así media loca que mucha gente no la creerá. La gente no la va a creer si yo lo digo, pero yo sabía que tenía que usar esto como mi testimonio, la parte del aborto, salir público en ello, porque lo uso como testimonio. Y yo decía, Señor, ¿cómo yo uso esto de testimonio? Si la gente va a pensar que soy loca, que esto, que ¿cómo van a creer? La respuesta que me dio el Señor fue la de Génesis, no me acuerdo el número, creo que 6, 8, algo así, cuando él le preguntó a Caín qué había hecho con su hermano. Y entonces después le dijo, la sangre de tu hermano clama al cielo. Y con esa respuesta yo entendí es que esas almas sí necesitan ser bautizadas y que, y que definitivamente tenía que usar esto como testimonio. Y no creo que si la hagan la gente, a mí, eso es cuestión de la gente ahora, creerlo, no creerlo, pasarlo. Yo sé que todo fue movimiento del Espíritu Santo para ayudarme a mí a de eso, hice reparación también de ese pecado. Y como digo, fue un proceso largo, los perdones que había que pedir y todo, a mi hijo, a mi otro hijo vivo, todo. Fue un proceso en que me puso el Espíritu Santo para poder, como se dice, limpiar ese pecado grave. Y yo digo que si no lo creen, pues está bien que lo hagan como dice la iglesia, las misericordias de Dios. Pero sí lo hacen, como a veces hay algunos curas carismáticos, casi va a ser un cura carismático el que lo haga, el otro cura se va a ir por el catecismo, pero hay algunos curas carismáticos que sí están haciéndolo a veces en, en los retiros, o están haciendo por lo menos algo para referir. Pero sí, por esta experiencia, solamente lo digo, por esta experiencia, sí creo que es algo que se debería hacer, buscando ayuda, maybe con un cura carismático que entienda un poquito más o algo así, o estas cosas más espirituales que no están exactamente escritas y que lo hagan si puedan, porque hay un caos espiritual grande y un caos espiritual que el Señor me hizo entender que era por esas almas que están pidiendo llegar a donde estaban destinadas, donde estaban supuestas destinadas a llegar. Entonces, eso era lo que quería añadir, ¿ves? No puedo decirle a nadie que lo haga, que no lo haga, o ir en contra de la iglesia. No estoy yendo en contra de la iglesia tampoco, pero no creo que si lo hagan
que esté mal o que sea pecado tampoco, basado en lo que yo he pasado. Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias, pues es Pues, un testimonio usted en primera persona, nadie se lo ha platicado, es algo que usted ha vivido. Lo que yo puedo decir ahí es que esto pues nos hace valorar todavía más el sacramento del bautismo. No socialicemos los sacramentos. No demos largas a a un sacramento que se tiene que hacer lo más pronto posible. El dinero no es un impedimento porque la donación que pide la iglesia es simbólica para celebrar un sacramento. Este testimonio, lo que yo puedo decir, ¿verdad? Es que nos hace, el testimonio de Gladys nos hace valorar más todavía la importancia del sacramento del bautismo. Muchas gracias, Gladys, por compartir con nosotros. Una última persona más, porque ya nos estamos extendiendo, una última persona más y terminamos con la oración y vamos a rezar también por el eterno descanso de la mamá del padre Benjamín. Entonces, adelante, quien guste tomar el micrófono y con eso cerramos la clase de hoy. Ok, entonces vamos a terminar con la oración. Recuerden, lunes santo y lunes de Pascua no tenemos clase, estos dos lunes no tenemos clase hasta el lunes 13 de abril. De Pascua no, porque la gran mayoría de nosotros participamos, servimos en nuestras iglesias. Es una semana con mucho trabajo y hay que descansar en la Pascua, entonces tendremos clase hasta el 13 de abril. Me parece que Profe. quiere hablar usted, ¿verdad? Dios conmigo, Sí, adelante. sí, sí, usted, profe, nada más, mire, la que pasa, invité a dos personas, pero no pude mandarles el link para entrar ahora, entonces yo me comuniqué con el Vanessa. grupo, pero no me lo, ajá, pero no me lo mandaron, entonces le mandé el nombre de ella también y pues no pudo entrar, no sé por qué. Bien, como quiera, Vanessa va a ver esta grabación y entonces nada más, por ahí dígale que vuelve a escribir. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Verónica Torres, pero la persona que le mandé el mensaje la que quería entrar se llama Julia Pérez. Ok, aquí le estoy poniendo una vez a Vanessa. Y otra última pregunta. Mire, una persona tuvo a su bebé, pero creo que no se logró formar. Le regresaron la cajita con su bebé, tenía como, me parece que 7 meses. Y esta personita, bueno, la señora bautizó pues sí, se puede decir al bebé que le entregaron muerto. También, ¿eso es válido? Ahí ya hay simbolismos. Son simbolismos. Lo que se tiene que hacer es rezar por los bebés que están muertos, que Ujú, murieron sin poder ser bautizados, confiarlos a la misericordia de Dios, porque el camino, nuevamente lo vimos aquí, el camino ordinario para la salvación es el bautismo. ujú. No es que esos bebés hayan rechazado el bautismo, es que no pudieron ser bautizados. Por Sí, eso porque esa persona era un laico, su mamá, pues, la que lo bautizó. sí, el bautismo de deseo sí es válido, es decir, ya mamá y papá pensaban, ¿saben qué? Vamos a bautizar el próximo mes, vamos a bautizar en 2 meses, pero el bebé muere antes. Ahí Sí. hay un bautismo de deseo, porque sí se Ujú. deseó ser bautizado, y esto sí es válido, No, gracias, profe. con mucho gusto. Nuevamente, tenemos clase hasta el 13 de abril. Quien tomó el examen de la primera parte del catecismo y no ha recibido el reconocimiento es porque Vanessa no tiene su correo electrónico. Háganle llegar el correo electrónico a Vanessa. Vamos a terminar con la oración y rezamos por el eterno descanso de la mamá del Padre Benjamín. En el Que nombre del que le Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te Este alejes, tu madre, vista no de te nosotros no alejes, en las apartes. Ven con partes, nosotros ven a con todas nosotros a partes todas y solos partes, nunca todos nos nunca nos dejes. Y ya que nos y el que nos proteges tanto protege como tanto verdadera como verdadera Madre, madre. haz que nos Hasta bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Descansa en paz, que así sea. Que la mamá del Padre Benjamín y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasen muy buenas noches, bendecida Semana Santa. Nos encontramos aquí el lunes 13 de abril. Buenas noches.